Les invito a que abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Leemos el verso 15 en adelante. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das también de recibir tu palabra. Sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras de bendición. Tú nos has enseñado siempre a través de tu palabra, por eso creemos y te pedimos esta noche que sigas haciéndolo, pero no solamente nos enseñes, sino que en tu misericordia tú trates con nuestras vidas por tu Espíritu Santo, y que tú rompas cadenas y quebrantes yugos, Padre, desbarates toda obra del mal. Pero también te pedimos en el nombre de Jesús que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, que nos hables por tu Espíritu Santo, estremezcas nuestros fundamentos, Señor, pongas el fundamento tuyo, el verdadero, el fundamento de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que nos ayude para agradarte, Señor, hasta terminar nuestra carrera y llegar a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Que no se rompa el propósito de Dios. Que no se rompa el propósito de Dios. Así hemos titulado en esta noche esta partecita de la Escritura, porque nos presenta aquí la palabra del Señor un caso que no es único de las personas que aquí son nombradas, sino un caso que demuestra la lucha que tiene cada persona que quiere servir al Señor para poder mantenerse centrado en el propósito del Señor. Y nos demuestra que no es fácil. Nos demuestra que no todos lo hemos logrado. ¿Qué razón tenía el Señor cuando dice muchos son llamados y pocos escogidos? O cuando el Señor dice en su palabra muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y cuando el Señor dijo procurad entrar por la puerta angosta, dice porque muchos no la encuentran. O sea, vamos a decirlo de otras maneras, he querido leer esta palabra porque nos dibuja, nos relata lo que realmente nos pasa a todos nosotros, las batallas que enfrentamos cualquiera como cristianos, como personas que creemos en el Señor, para poder mantenernos en un propósito que Dios de antemano ya organizó para nuestras vidas. Porque el propósito de Dios con usted no lo escribe el día que usted entregó su vida al Señor. El propósito de Dios con usted es desde la eternidad. Cuando el Señor le habló a Jeremías, le dijo: antes que nacieras, antes que te formara en el vientre de tu madre, ya yo te escogí para que fueras un profeta. Voy a decirlo de otra manera: Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde la eternidad.
Por eso, cuando ya nos entregamos al Señor, nosotros nos asombramos, decimos, ay, tan tremendo, ¿no? Y eso que yo no era cristiano, y yo me doy cuenta que Dios me guardó, porque yo no era cristiano y yo hubiera podido haber fallecido en ese accidente o no sé qué tipo de vida llevaba y corría muchos riesgos, y en medio de todo eso Dios me guardó, etcétera. O sea, la mano del Señor se ha estado moviendo a favor de nosotros, no ahora que ya le entregamos nuestra vida a Cristo. Desde antes el Señor está moviendo su mano a nuestro favor. Hay personas aquí que ni siquiera han entregado su corazón al Señor y tienen que reconocer hoy conmigo que a pesar de nunca haber querido buscar a Dios con juicio, sin embargo en momentos terribles de un riesgo tremendo, saben que es Dios el que lo ha librado. Dios determina cosas con las personas. Ahora, cuando ya llegamos al camino del Señor, a nosotros se nos alumbra los ojos del entendimiento, dice la palabra. Tenemos la opción de ver cosas que antes no veíamos. Porque cuando estábamos sin Cristo estábamos ciegos, no veíamos el propósito de Dios. Al llegar al camino del Señor ahora nos damos cuenta que Dios sí tiene propósitos con nosotros. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo? Que a pesar de poder ver el propósito de Dios, algunos de nosotros podamos romper el propósito de Dios. Ahora, la Escritura dice que hay personas que no han logrado entender el propósito de Dios. Y lo dice claramente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén, dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos dentro de ti como la gallina junta a sus polluelos? Dice, pero tú no quisiste. Y luego le dice, y te va a pasar esto y aquello, y le da la razón. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, lamentablemente, cuando nosotros estamos viviendo en el presente las oportunidades de Dios y los misterios que Dios ha preparado para el bien de nosotros, no todo el mundo los entendemos. No todos lo entendemos. Ni entendemos los privilegios que disfrutamos de parte de Dios. Tenemos muchas ideas en nuestra cabeza porque cada cosa que vivimos se nos vuelve lo normal en nuestra vida. ¿Me explico? De pronto usted sea una persona que ahora al estar en el Señor, Dios le ha dado una fe especial. Y usted se da cuenta que cuando usted dice algo, eso pasa. Es que yo oro y eso pasa. Y a usted se le convierte en lo normal en su vida. Y no capta que es algo especial de Dios para usted, sino que piensa que eso es lo normal en la vida. ¿Está aquí conmigo? Y cuando uno llega a tomar las cosas de Dios como su propio normal, corre el riesgo de quebrantarlo porque ya no aprecia que es extraordinario, ya le parece que es normal. ¿Está oyendo eso? Le parece que es normal, pero no es normal. Es un privilegio de Dios. Pero como usted lo está disfrutando de una manera tan preciosa y como parte de su vida, se le convierte a usted en normal. ¿Sabe cuándo la gente se da cuenta que no era normal? Muchas veces cuando ya no lo tiene. Entonces, la Escritura nos habla de personas que siendo creyentes
han roto el propósito de Dios en su vida. Hay un caso que me llama la atención, el caso de José, el esposo de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que ya estaban desposados, estaban siguiendo la cultura de los judíos, donde ellos tenían esa parte que llamaban el desposorio. Ya era como decir hoy día el matrimonio civil, y solamente estaban esperando aquel tiempo que llegaría cuando hacían la otra ceremonia, y entonces ya tomaba literalmente el hombre, el esposo a la esposa, y se iba, y ya estaban totalmente casados. Pero había un periodo entre el tiempo que eran desposados al tiempo cuando ya era la ceremonia, y en ese periodo de espera dice la Escritura en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, que así fue el nacimiento del Señor Jesucristo, dice. ¿Usted lo ha leído? Estando desposada María con José, y José con María, dice, se halló en ella que había concebido. O sea, se dio cuenta la gente que María estaba en embarazo. Y estaba en la época del desposorio. ¿Qué quiere decir? Que ella no podía quedar en embarazo, porque todavía no se había juntado con su esposo. Entonces, ¿de dónde vendría esto? Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este hombre era justo de verdad, porque habían leyes entre los judíos. Si esto pasaba, era un desastre para la mujer. Hasta pena de muerte había. Dice, pero él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, etcétera. Tuvo que venir el Señor. Dese usted cuenta que siempre se corre el riesgo de poder quebrantar el propósito de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José deja sola a María? Si no la recibe realmente, si no llega al punto del matrimonio. Y el Señor le dice, no temas, porque había muchos temores. ¿Cómo voy a recibir una esposa en embarazo? Porque las cosas de Dios no siempre son tan bonitas como la gente se las sueña. La gente siempre piensa que cuando es la voluntad de Dios todo es bonito. ¿Está usted aquí conmigo? Pero hay cosas que son la voluntad de Dios y no son tan bonitas como la gente espera. Ay, el pastor siempre sale con unas cosas. Pues sí, le estoy diciendo que las cosas de Dios no siempre son tan bonitas como la gente espera. Usted y yo, no sé por qué, pero tenemos nuestros propios conceptos y casi que lo predicamos y lo enseñamos y decimos, si es de Dios tiene que ser una cosa como en bandeja de plata, tiene que ir sobre ruedas, todo tiene. Cuando usted va a la palabra encuentra que no es cierto, que unas cosas sí salen en bandejas de plata y otras salen en bandeja como de piedra, de palo, quién sabe de qué será la bandeja. Porque realmente, miren el lío que se está metiendo José y miren el lío que se está metiendo María. Y era precisamente el momento más grande para la raza humana, la venida del Redentor, del Mesías, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para que el Señor Jesucristo viniera, no solamente el Padre
dio a su hijo. Aquí en la tierra tuvo que haber una mujer que ella dijo: hágase la voluntad del Señor. Y aquí tu sierva. Porque cuando ella dice así y usted no sabe el contexto, usted le parece que está haciendo la misma oración. Sí, Señor, haz tu voluntad en mí. Esa oración la hemos hecho nosotros, mejor dicho, 50,000 veces sin ningún sentido. Ella no estaba haciendo una oración: sí, Señor, hágase tu voluntad en mí, así por así. No, estaba enfrentándose. Incluso podría haber un juicio y muerte para ella. Porque en Israel habían leyes. Y la ley tenía leyes. Y ella ya estaba desposada. Ella podría haber muerto. Ahora el lío en que se mete José. Yo le pregunto a cualquiera de los hombres que está aquí: ¿usted se va a casar? Y cuando ya llegó el momento de que ya dentro de 15 días es la ceremonia, y la señora viene como que rara, como que y la muchacha, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué va a hacer usted? Y no es suyo. Usted es consciente que no es su culpa, que usted no ha cometido ningún pecado con esta muchacha. Y entonces, ¿me caso o no me caso? Y la familia, y mi papá, mi mamá, y la iglesia, y los hermanos, y los que me vean, y los hermanitos aquellos, los consejeros. ¿Quién se aguanta toda la iglesia encima de este pobre muchacho? ¿Usted cómo se le ocurre, bruto? No, mire, torpe. Usted ya se imagina si esto es más o menos sanamente. Y cuando se va a casar un pobre muchacho, una muchacha, ay Dios mío, le aparecen como 10,000 consejeros. Aquí me han llegado algunos llorando: pastor, no sé qué hacer, me caso, no me caso. El que dirige me dice que sí es la voluntad. El que acabó de presidir me dijo que no es la voluntad. Subí allá y una de las hermanas damas me dijo que cómo se le ocurre, que no está tan bruto. El otro me dijo, sí, y cada uno quiere salir a decirle un montón de cosas al pobre cliente que se va a casar. Y yo digo pobre porque lo considero. Todo el mundo quiere organizarle la vida a los demás, y eso es sanamente. ¿Cómo será habiendo un precedente de estos? O sea, ¿cómo cree usted que sería la reacción de la comunidad, de la gente, de su pueblo? Para eso que ellos vivían en un lugar pequeño. Eran de un pueblo pequeño donde todo el mundo es familia, donde todo el mundo se conoce. El uno es primo, el otro es tío, el otro es primo político, tío político. No, Padre Celestial, ¿cómo resolvemos esto? Dice que él prefirió, para que no fuera un problema mayor, dijo: yo mejor me voy. Pero dice, pensando en esto, aleluya, pensando en esto, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: mire, no tenga problema, José, el asunto es así, 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 siga adelante con su matrimonio. Uy, Padre, eso es tener fe. Porque para usted es fácil, porque es la historia de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios, nada importa, sí, nada importa para usted ahora, porque no es su vida. Pero esta gente, Dios le dio fe para continuar en su propósito, a pesar de que todo se veía, se le vino el mundo encima. Y yo doy gracias a Dios por los que entendemos que cuando estamos frente a un momento así, ya sea que viene un ángel del Señor y nos habla en sueños, o ya sea que viene una predicación, un predicador invitado, o a veces el mismo pastor, como en esta noche, viene y de pronto uno entiende: ay Señor, sí, ayúdame, y no me voy a salir de tu propósito. Gracias a Dios por los que entendemos esto. Pero lamentablemente otros nunca lo entendieron. No importa si fue un ángel del Señor que le habló o el pastor que predicó, no fueron capaces de entenderlo. Ahora,
¿Cuál es el problema? ¿Está perdido? No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de que Dios tiene un propósito con usted y conmigo, que Él diseñó desde antes, para que mientras usted viva aquí en esta tierra, lo cumpla. Entre en ese propósito y sirva como la pieza que Dios determinó. Es como un rompecabezas grande donde usted y yo somos una pequeña pieza y tenemos que quedar en el sitio exacto para que el rompecabezas quede completo. Pero a veces nosotros nos salimos de ahí, de ese lugar. Entonces, ahí es donde yo le digo: no rompa el propósito de Dios, no se salga del puesto, que no se rompa el propósito de Dios en la vida. ¿Por qué? Hay muchas razones. Yo no le voy a decir que es que la persona es mala. No. Le estoy diciendo que es una batalla entre lo espiritual y lo humano. Pedro por poco y se queda por fuera. Y mire cuál fue la causa de Pedro, porque el Señor les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Y Pedro salió y dijo: Señor, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y el Señor le dijo: cuidado, Pedro, con lo que está diciendo. Él dijo: Señor, es que así me toca que me maten, pero yo no te niego. Y salió el hombre, y de verdad, y era que tenía una espada. Es que él dijo: no, es que es en serio. Tal vez él le echó mano a la espada y dijo: aunque me sea necesario morir. Él se soñó en una guerra de esas. Yo aquí, mejor dicho, pero cuando llegó el momento, no fue capaz de cumplir su promesa y siempre negó al Señor. Y eso lo llevó a una depresión profunda. Dice que él salió a llorar amargamente, y de ahí en adelante este hombre de Dios, Pedro, se sentía por el piso. Quiso devolverse a seguir otra vez en sus mismas funciones de antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Quiso volver a ser pescador de peces. Incluso se llevó con él a otros discípulos. Casi acaba con todo. Se corre el riesgo, porque es una batalla entre lo espiritual, entre lo de Dios, entre lo divino y lo humano, la manera como yo veo las cosas aquí abajo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros, los seres humanos, no siempre podremos ver lo espiritual, a menos que estemos en sintonía con el Señor y que aprendamos a leer entre líneas. Aprendamos a leer no solamente lo que dice la palabra, aprendamos a leer la vida diaria. Aprendamos a leer el por qué pasa lo que pasa, qué es lo que está sucediendo en el momento. Aprendamos a oír la voz de Dios en medio de las circunstancias, aunque no haya venido el ángel, porque no siempre vendrá el ángel a hablarnos en sueños. Y precisamente eso es lo que pasa aquí. Vea, en lo que leímos dice así: dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y luego dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, y cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Mire usted, hay personas que estaban junto al apóstol en la misma época, en las mismas circunstancias, y hubo algunos que cuando llegaron estos momentos críticos, no solo para el apóstol Pablo, sino para el evangelio, que nosotros siempre nos hemos imaginado las cosas de acuerdo a la primera impresión, pero las cosas hay que mirarlas a fondo. Todo tiene una historia detrás de lo que uno ha visto en el panorama.
Y por lo general uno piensa que la vida del apóstol Pablo o la vida del apóstol Pedro o la vida de la iglesia primitiva fue una vida sin problemas. Porque solo hablamos del Espíritu Santo, del cojo que era de nacimiento y se levantó, de los 3,000 que se bautizaron en ese día porque entregaron su vida a Cristo, y solamente hablamos tal vez de aquel centurión que se llamaba Cornelio, y no nos fijamos que hay otras cosas que dice la Escritura que sucedían en esa época igual que suceden en la nuestra. Aquí en este caso el apóstol Pablo era el líder, el hombre de Dios entre los gentiles, pero la iglesia sufría persecución en esa época igual que sufre hoy. Y el apóstol Pablo en su tiempo fue un perseguidor. Ahora se cambian los papeles, él es perseguido, porque ahora él también predica a Cristo. Y usted encuentra que en medio de las circunstancias de la vida, el que no aprende a leer esas circunstancias se puede equivocar muy fácil y romper el propósito de Dios con su vida. En este caso en Asia habían 2 hombres que eran líderes fuertes que no fueron capaces de leer las circunstancias, lo que estaba pasando con la iglesia y con el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo fue apresado y fue llevado a prisión. Ustedes saben la historia porque está escrita en la palabra, pero si no se la saben, léalo, está en la Escritura. Léase los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a entenderlo. Las circunstancias son tan difíciles, tan complicadas. ¿Y cómo hace el apóstol Pablo para seguir dirigiendo la iglesia desde la cárcel? Entonces es cuando entra el razonamiento humano. Me dejo dirigir por alguien que ya no puede venir a predicar al púlpito, sino que me tiene que dirigir desde allá sentado porque no puede pararse en el púlpito. ¿Me debo dejar dirigir por este personaje así o no? No es que ellos fueran más malos que nosotros, es que ellos eran como nosotros, humanos. Y frente a las circunstancias entran los razonamientos. ¿Qué hacemos? La iglesia necesita una dirección, pensaron ellos. Y el apóstol Pablo no nos puede dirigir desde la cárcel. Será muy apóstol, pero a cada uno tiene su cuartico de hora y a él ya se le acabó, según ellos. ¿Está usted conmigo? Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron un bloque aparte, ellos, para poder hacer lo que ellos creían que ya no era lo correcto. El problema con esto no es que ellos fueran más malos que usted. El problema con esto es que ellos eran como usted y como yo. Estaban razonando con esta cabecita. Y cuando uno razona con esta cabecita humana, es difícil entender los propósitos de Dios. Es difícil entender que Dios sea capaz de mantener las cosas andando a su manera. ¿Está usted conmigo? Mire usted que eso no le pasó solamente a uno, le pasó a muchos. En la antigüedad usted encuentra que había un hombre de Dios que era el que dirigía al pueblo de Israel. El último juez se llamó Samuel. Pero llegó un momento cuando Samuel se volvió anciano. Nosotros diríamos viejito. Y se levantó una amenaza de guerra. Y vino el pueblo todo delante de Samuel y le dijeron: tú ya estás viejo, así de frente. Ya no puedes hacer esto de dirigirnos en una guerra. Necesitamos un rey que vaya delante de nosotros. Porque ellos y dijeron, como tienen las demás naciones. ¿Cómo era que las demás naciones funcionaban? El rey
era también como es hoy. El presidente es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Y ellos estaban acostumbrados a que el rey, como jefe máximo, saliera a la batalla. Eso era la parte como normal de esa época. El rey por lo general salía con su ejército a la batalla. Y tenemos a un hombre viejito que se llama Samuel. Hay una batalla que se avecina. ¿Y quién va a ir con nosotros a la batalla? Y le dijeron: tú ya estás viejo, necesitamos que nos pongas un rey como tienen las demás naciones, un rey que vaya delante de nosotros. Ellos sabían a qué se estaban refiriendo. Tal vez usted y yo, cuando no leemos el contexto, no entendemos. Ellos tenían una batalla, había un problema, se avecinaba una guerra con los filisteos. Y ellos se imaginaron todo el pueblo. ¿Y ahora qué hacemos? Samuel ya está viejo, ese no es capaz de subirse a un caballo y de salir con nosotros allá. Y estaban en lo cierto. No, la vida no es la misma cuando uno es muchacho a cuando está viejo. ¿Cuántos son conscientes de esto? No, la vida no es lo mismo. Cuando yo estaba muchacho, tal vez yo corría, ahora camino despacio. Cuando estaba muchacho, tal vez comía, dice la gente, yo comía hasta piedras y nada me hacía daño. Cuando ya usted está mayorcito, le toca escoger la comidita que se va a comer, que no le caiga muy mal. Y eso ellos veían en Samuel, el profeta, el juez. Dijeron: ¿y cómo nos va a dirigir este en la batalla? Y ellos insistieron. Samuel oró y Dios le dijo: no se preocupe, póngales el rey. Haga como le dice. No lo han rechazado a usted, me han rechazado a mí. O sea, estaban rompiendo el propósito de Dios. Ahora, más adelante, Dios les demostró que ellos hubieran podido ganar esa batalla sin que Samuel saliera montado en un caballo. Porque nosotros siempre tenemos una cosa aquí en la cabeza y nosotros pensamos y decidimos cómo es que se tienen que hacer las cosas, mientras Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Dice que cuando ya le pusieron el rey, Samuel vino y les dijo: conste que ustedes han pedido un rey y yo les he puesto un rey como ustedes han dicho. Pero yo quiero hoy que ustedes se den cuenta que ustedes están equivocados, que ustedes rechazaron a Dios y que ustedes no necesitaban a un hombre que se subiera a un caballo para ir adelante, para ir a ganar la batalla. Yo voy a hacer hoy una oración. No era un caballo lo que necesitaba Samuel. Dijo: yo voy a hacer una oración. Y Jehová va a hacer llover hoy y va a mandar truenos y relámpagos. Y dice la palabra que hizo una oración. Padre, dice que todo el pueblo salió corriendo y temblando a decirle: ay, ora Jehová por nosotros. Ay, Dios mío, nos sentimos que nos vamos a morir. Así hubiera podido librarlos Dios, aunque Samuel estaba viejito. Todavía era un hombre de Dios y había podido orar como al comienzo. Porque al comienzo, cuando él inició, él hizo una oración y Dios peleó por el pueblo de la misma manera, con lluvias, con truenos, con piedras de granizo. Dice la palabra que fueron más los enemigos que murieron por las piedras del granizo que por la espada de los del pueblo de Israel. Y ellos ya se les había olvidado. Entonces uno siempre corre el riesgo. Corre el riesgo de romper el propósito de Dios, porque uno tiene sus propias ecuaciones. Y déjeme decirle que las ecuaciones de nosotros no funcionan. Nuestras matemáticas no sirven para nada al lado de las matemáticas de Dios. Y estoy diciendo esto porque usted y yo estamos delante del Señor. Le hemos estado sirviendo y seguiremos sirviéndole. ¿Cuántos quieren seguir sirviéndole? Hasta que terminemos nuestra jornada. ¿Cuántos quieren terminar su jornada? Pero ¿cómo la termina?
depende de usted y de mí. Si nos ponemos a sacar nuestras propias cuentas y hacemos como el pueblo que estaba junto a Samuel, o intentamos hacer como quería hacer José para resolver los problemas que se presentaban delante de ellos, es muy probable que nosotros salgamos truncando o rompiendo un propósito de Dios para nosotros. ¿Está usted aquí conmigo? Le digo a las señoritas, a las jovencitas, le digo a las señoras ya adultas, le digo a los jovencitos, a los niños, le digo a los caballeros, a todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito en el cual nos incluyó a nosotros. Y si usted no puede leer ese propósito, usted terminará como uno más en la cuenta de aquellos que fracasaron en alcanzar lo que Dios había determinado para sus vidas. Así hay en las iglesias y siguen en las iglesias. Usted encontrará en las iglesias gente ya adulta que dice: yo desde niño estoy en el camino, y lloran. Lloran porque dice: me equivoqué, no hice caso. Todavía está en el camino del Señor y va para el cielo, porque mientras usted crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, usted va para allá en el nombre de Jesucristo. No hay nadie que le pueda impedir eso, porque es Jesucristo el que lo salva. Pero acerca de su propósito en la vida, muchos lloran y miran para los lados. Dice: este no es mi lugar, aquí no es donde yo debería estar. Yo debería estar haciendo otra cosa. Yo tenía una promesa, yo vi unas cosas, yo sabía que Dios tenía conmigo algo, pero ahora lloran y dicen: y no puedo hacer nada. Y les toca conformarse con llorar y saber que están fuera de lugar el resto de sus días. Qué tragedia, ¿verdad? Sentirse fuera de lugar y añorar. Y no es que nadie les prohíba, es que es algo interno. Cuando se rompe el propósito de Dios, no es que la gente vino para quitarme a mí lo que Dios me ha dado, no, es que se rompió algo por dentro de mí. Y aunque a veces uno quiere alcanzar cosas, a veces no las puede lograr. No se trata de la gente. Mire, mientras Dios esté con usted, no hay nadie que le pueda impedir que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Nadie, absolutamente nadie. Ni personas que tienen bastante autoridad, ni personas que no tienen autoridad. Nadie le puede impedir, nadie. Se lo digo porque es lo que Dios dice en su palabra. Nadie puede impedir que Dios haga con usted mientras usted esté en el propósito de Dios. Nadie. La gente se arrancará los cabellos de su cabeza y angustiarán, pero no lo podrán detener. A José no lo pudieron detener sus hermanos, ni el faraón, ni ese capitán de la guardia, ni la señora esa, la mujer de Potifar. Nadie pudo detener a José. Estaba en el propósito. A Daniel no lo pudo detener nadie. Nabucodonosor, los que lo querían matar, los que querían que él y los demás los tiraran al foso de los leones, etcétera. Nadie pudo detener. Mientras Dios esté con usted, usted no lo pueden detener. Mientras usted esté en ese propósito, nadie puede detenerlo a usted, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos entienden eso? O sea, habrá gente que si quiere y respiran amenazas y angustias contra usted. Sí, pero eso no importa, porque mientras usted está en el propósito de Dios y Dios esté con usted, señorita, jovencita, hermana adulta o joven, usted niño o usted caballero, mientras usted esté en ese propósito, el diablo puede endemoniarse, pero no puede hacer más. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
¿Cuántos son conscientes de eso? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígalo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, si se rompe el propósito de Dios, porque uno lo rompe, porque no logra entender que Dios está siempre presente, aún en medio de los problemas y de las crisis más grandes de la vida. Y uno por eso, cuando se presentan esos momentos, las crisis las pueden producir problemas de cualquier tipo. Las crisis las puede producir la abundancia económica, la crisis la puede producir la escasez económica, la crisis la puede producir la falta de liderazgo, la crisis la puede producir el exceso de liderazgo. Cualquier cosa puede producir una crisis. Cualquier cosa puede producir una crisis. Y es precisamente cuando estas cosas suceden, cuando la vida se nos presenta angustiosa, que uno tiene que tener más cuidado de no dejarse llevar por su razonamiento y de no ir a romper el propósito que Dios determinó conmigo. ¿Está usted aquí? Yo quiero hacer una oración con ustedes. No quiero que usted haga esa oración al azar. Ni le estoy diciendo que venga al frente, ni le estoy diciendo que no venga. Le estoy diciendo, quiero hacer una oración con usted, pero quiero que usted sea sincero con Dios y le diga al Señor: Señor, ábrame los ojos, que yo siempre pueda ver su propósito en medio de mis peores angustias. Cuando las cosas se tornen difíciles de leer, que yo todavía pueda leer tu voluntad, que yo todavía pueda saber lo que tú quieres conmigo, que no me mueva nada, Señor, aun si yo no soy capaz de entenderlo. Dame por tu gracia el privilegio de ser guiado por tu Espíritu, aun sin entenderlo todo, porque eso le va a librar a uno de muchas angustias futuras. ¿Quiere usted orar conmigo?